Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Israel. Muy tenso el asunto en torno a la reforma judicial que quiere llevar adelante el gobierno. Y para eso estamos en comunicación con Gustavo Peretnik. Él es escritor, académico. Ya sacó su último libro, que es Helenismo y Hebraísmo, la doble raíz de la civilización occidental. Él vive en Israel. En este momento se encuentra en Argentina, donde estuvo brindando una serie de conferencias sobre este asunto que vamos a hablar hoy. Hola Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Leandro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, Netanyahu y el gobierno de Netanyahu en Israel, ¿quiere acabar con la democracia con esta reforma judicial, como dicen los críticos? Es exactamente lo contrario. La reforma viene a corregir, a mejorar la democracia de Israel, pero yo no quiero repetirlo como si fuera un eslogan. Por favor. Eh, Israel es el único país del mundo en donde los jueces se eligen a sí mismos, tienen veto en la designación de jueces y se transformaron en un club cerrado que generó una homogeneidad escandalosa entre los jueces. Ehud Barak, perdón, Aarón Barak, que es el promotor de esta invasión activista del poder judicial sobre los otros dos poderes que se ha dado en las últimas décadas, Aarón Barak lo llama: los jueces somos una familia, la corte es una familia, y por lo tanto él veta jueces no en base de su formación, sino de su pertenencia ideológica, y ha dado lugar a una corte absolutamente homogénea de 15 jueces en la corte. 13 o 14 son todos izquierdistas, todos muy laicistas, todos viven en la misma zona, todos multimillonarios. Es una casta que se viene perpetuando a lo largo del tiempo. Pero hasta aquí uno diría, bueno, si por lo menos se basaran en la ley para dictaminar, pero no. Lo que han promovido ellos solos, sin basarse en la ley, es lo que se llama el criterio de la razonabilidad. Es decir, los jueces en Israel dictaminan en base de lo que les parece razonable. El ministro de Justicia, Yariv Levin, ironizó al respecto diciendo: díganme dónde hay facultad de razonabilidad, donde lo puedo estudiar, porque si no, estamos en manos arbitrarias de los jueces. Y así es. Depone a ministros, depone o veta la designación o depone al presidente del Parlamento. No hay terreno en donde la Corte no intervenga, porque además han corregido, entre comillas, la inherente pasividad que tienen los jueces en todo el mundo. Es decir, un juez no puede ir a cualquier tema y opinar y dar dictámenes. Tiene que esperar que venga un litigio y él da un veredicto en base a un litigio que le traen. En Israel no, los jueces se meten en cualquier terreno y opinan. No opinan, dan sentencia en base de la razonabilidad. En la práctica gobiernan el país. Decenas de miles de manifestantes que fueron en contra de la reforma no tienen idea. Vos le preguntás si están a favor de la razonabilidad, si creen que el asesor legal tiene que ser vinculante, y te responden fin de la democracia, pero no tienen idea en qué consiste la reforma. Pero una vez planteado esto, paso a mi opinión. Y mi opinión es que las manifestaciones, el caos que han generado en el país, un caos que no tiene precedente, no tiene nada que ver con la reforma. La izquierda no acepta haber perdido las elecciones. A medida en que ellos se acerquen al poder, ahí explota todo. Y hasta ahora, a pesar de que la izquierda perdió las elecciones, las perderá de por vida, porque su mensaje ya no lo cree nadie, ya nadie cree en el socialismo, nadie cree que el liderazgo palestino quiere paz con Israel, nadie cree en estas cosas que son la bandera de la izquierda. Entonces nunca van a ganar elecciones. Pero la manera que ellos tienen de gobernar es por vía de los jueces y los funcionarios que se han enquistado en el poder y se han transformado en el verdadero gobierno de Israel. Y por lo tanto la reforma es una imperiosa necesidad del país. Así lo entiende la mayoría de los israelíes, no es solamente yo. Y es lo que votamos. La gran frustración es: hemos votado un gobierno porque propone la reforma judicial y vienen los factores de poder privilegiados y no permiten que el pueblo que ha votado pueda ejercer el poder. Esto se da, este conflicto se da ahora principalmente entre la derecha o centro derecha y la izquierda, o hay también, digamos, conflictos internos, digo, después de que Netanyahu echara al ministro de Defensa, por ejemplo, a Gallant. ¿Hay conflictos internos también dentro de los que apoyan al gobierno, pero quizás no a la reforma?
No, no hay gente que apoya al gobierno y no apoya la reforma, y eso incluye al ministro de Defensa que fue removido. El motivo por el que fue removido fue porque salió en una declaración pública a decir que hay que pausar la reforma hasta llegar a un diálogo general. Él es el ministro de Defensa, no es el primer ministro. Eso lo debe hacer el primer ministro y finalmente lo hizo Netanyahu. Se generó en algunos reservistas una conciencia de desobediencia al ejército, que no tiene precedente, jamás ocurrió en Israel. Así que decían, si la reforma se da, yo no voy a ir al ejército. Si la reforma continúa, no vamos a hacer una acción contra Irán. Es decir, en pocas palabras, el mensaje era, nos van a tirar bombas atómicas los iraníes y nosotros no vamos a actuar porque no nos gusta la reforma. El primer ministro exigió del ministro de Defensa que saliera clara y categórica y contundentemente en contra de este fenómeno de desobediencia en el ejército. Eso sí era su ámbito de acción y no lo hizo. Esto con oponerse a la reforma. No hay nadie en la mayoría del país que se oponga a la reforma. Te voy a contar un secreto más. El líder de la oposición, hace unos años salen las películas por doquier, el líder de la oposición decía que la reforma es indispensable en Israel, que este activismo judicial es muy perjudicial en Israel. Ahora sale diciendo que es el fin de la democracia, porque quien lo está llevando a cabo no es él, sino el gobierno nacional conservador del Likud. Entonces, para que la gente se quede tranquila, la gente que quizás no está muy, digamos, metida en este asunto, la división de poderes, incluso si la reforma judicial sale adelante, se va a mantener. No es que se va a mantener, se va a revivir. Se ha producido en Israel algo que no se produjo en ningún país del mundo: la invasión absoluta del poder judicial sobre los otros dos poderes, a los que concretamente gobiernan. Eso es lo que debe corregirse para tener nuevamente esta división de poderes, en donde cada poder sea independiente. Israel necesita una Corte Suprema muy fuerte y muy independiente. Pero lo que hay ahora no es muy fuerte y muy independiente, es omnipotente, no tiene absolutamente ningún límite. Si vos preguntas, ¿cuál es el organismo que controla o limita a la Corte Suprema? La respuesta es no hay, no existe tal cosa. Esto debe ser corregido y va a devolver a Israel a las vías de una democracia vibrante que siempre fue. Va a pasar porque ahora Netanyahu, como dijiste, lo postergó, y si lo posterga demasiado, quizás la coalición se rompe y el No, gobierno no, la cae. coalición no se rompe, ese es el tema. En ningún momento Netanyahu dijo que la reforma no debe tener lugar, todo lo contrario. Lo de pausarla fue poner coto al caos generalizado que había. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por todas las aclaraciones que nos hiciste. Realmente fueron muy importantes porque creo que es un tema bastante técnico que realmente, como vos dijiste, se sabe muy poco o nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Leandro.